pasados, la Comisión Binacional, que es un mecanismo que es de gran institucionalidad, el mecanismo de más alto nivel que tiene la relación bilateral, donde se conjuntan una serie de intereses institucionales. Y lo que me llamó mucho la atención, hay una subcomisión que es la Subcomisión de Asuntos Económicos y Financieros, y bueno, es una comisión que digamos, logró reunir con muy poco tiempo, pero la gran sorpresa es nuevamente verificar esto, ¿no? En el acta, si uno la lee fríamente, sin haber participado en la reunión, se da uno cuenta nuevamente de la cantidad de intereses que hay sobre la mesa, ¿no? Y el deseo y las ganas que tienen muchas instituciones, que tienen privados, en seguir incrementando esta relación bilateral. Ya Salvador lo comentaba, el incremento de la relación comercial. Por decirles una cifra, en los últimos años ha habido desde el 2000 al 2011 un 90% de incremento comercial, que no es poca cosa. También las inversiones, ustedes mejor que nadie lo saben, las inversiones españolas en México constituyen la segunda fuente de las inversiones de la Unión Europea en México, que tampoco es poca cosa, pero eso da cuenta de un elemento muy interesante. ¿Por qué España está posicionado tan de manera firme en México en materia de inversiones? Yo creo mucho en esta química empresarial y en este reencuentro y buen entendimiento que ha habido ya hace muchos años entre empresarios españoles y mexicanos. ¿Qué otro elemento tenemos este año que me gustaría resaltar en este contexto de la relación bilateral? Yo recuerdo, que me imagino que ustedes también lo recordarán, cuando el presidente Mariano Rajoy tomó posesión, en su discurso decía algo que me llamó mucho la atención porque evidentemente era un discurso muy cuidado, y decía que el 46% del PIB español pasaba por las inversiones españolas en el extranjero. Claro, cuando yo oigo eso digo, a ver, más o menos cuánto le correspondería a México, y en un cálculo que todavía no hemos tenido el cuidado de verificar, pues estamos hablando de un 8%, que no es poca cosa tampoco. Y un 8% que para mí en este contexto, en la iniciación de esta Cámara, es una base, ¿no? Que es una base muy interesante y que da nuevamente cuenta de esta buena relación que se teje entre empresarios españoles y mexicanos. Quisiera pasar al siguiente punto, la necesidad apremiante de verdad que haya una convergencia de esfuerzos. Ya Salvador lo dijo, y creo que la iniciativa de esta Cámara, el esfuerzo que a mí profesionalmente me ha tocado vivir, pues no creo que desde su nacimiento, pero ya cuando andaban en el camino hacia la mitad, el esfuerzo personal que han puesto los empresarios, tanto mexicanos como españoles, es de gran valía. Y lo que me parece muy interesante, y aquí tengo a Carmelo, y qué bueno que está Carmelo, como yo les dije hace un momento, o sea, hay muchos intereses, muchos actores en una relación que es muy dinámica y que espero que lo siga siendo. Y creo que este esfuerzo tiene que sumarse a otros que ya están puestos en la mesa y a otros que seguramente vendrán en el futuro. Y Carmelo no me dejará mentir, Carmelo es secretario ejecutivo de la Fundación México-España, que es una gran iniciativa. Para mí este tipo de iniciativas desde el punto de vista de la embajada son la presencia de las fuerzas vivas, ¿no?, de la relación bilateral. Hay poderes fácticos, pero también hay fuerzas vivas, y creo que aquí la convergencia de esfuerzos es muy importante. No solamente por una convivencia sana, sino por una necesidad de crear sinergias. Entonces creo que la presencia de Carmelo nos augura un buen destino en ese sentido. Yo espero que la Cámara, la naciente Cámara, tenga esa vitalidad y que la comparta también con esta otra iniciativa que ha sido muy fecunda, que ha dado pasos muy importantes, que ha logrado congregar también intereses muy importantes en la relación bilateral. Entonces, Carmelo, de verdad deseo que estoy segura que van a trabajar con gran dinamismo. Otra convergencia de esfuerzos viene pues desde la CEGIF, ¿no? Creo que aquí
el tema que nos tocó, Salvador, sobre la promoción de las pymes es fundamental. Y ahí me permito decirles que el discurso de México y de España va en el mismo sentido, y eso en términos institucionales ayuda mucho. Hay un esfuerzo muy importante en España para promover a las pymes, y también en México hay un esfuerzo importante, y lo que me parece fundamental es que estos esfuerzos institucionales bajen y se concreten en la realidad, porque el discurso está en el discurso, a mí me consta, lo he visto, y hay un esfuerzo importante del gobierno mexicano porque se haya un apoyo muy decidido a las pymes y en una relación también que es fundamental. Y finalmente, para terminar, yo sí quisiera poner en valor pues redundando el gran valor agregado de esta Cámara. Les leo para recordarles, porque luego hacemos mucho discurso y no concretamos, no nos vamos a la letra, como yo digo. Y aquí está muy claro, ¿no? Dice, el objetivo es promocionar y fomentar el comercio e inversiones entre ambos países, así como las transferencias tecnológicas, culturales, gastronómicas y turísticas, brindando el apoyo a los empresarios y pymes para poder desarrollar su proyecto y misión empresarial. Es un objetivo muy ambicioso, pero es un objetivo que también nos marca una ruta muy importante y también muy definida en sus puntos, ¿no? Porque creo que estamos hablando de pymes, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de jóvenes. Entonces creo que también eso le da un sello particular a esta Cámara, que estoy segura se va a complementar con otros esfuerzos institucionales, privados y empresariales que la relación bilateral tiene. No me queda más que darle la bienvenida, reiterarles el apoyo de la Embajada a este encomiable esfuerzo y poner a sus órdenes también los esfuerzos del área comercial y política de la Embajada en este importante esfuerzo. Bienvenida y larga vida a la Cámara. Gracias. Muchas gracias, doña Francisca. Enseguida damos la palabra a don Carmelo Angulo, que, como ha dicho doña Francisca, además de ser el secretario ejecutivo de la Fundación México-España, pues es conocido de todos, es embajador de España, ha sido embajador de España en México y en otros países de Latinoamérica. Adelante. Muchas gracias, gracias Salvador por acogernos, Francisca, Eduardo. Un saludo muy cordial a todos y a todas. Lo primero, felicitar que tengamos un nuevo bebé, una nueva Cámara. Como decía muy bien Francisca, y creo que coincidimos, los que hemos vivido la relación bilateral por obligación y con un enorme afecto, cuando nos toca explicar la relación hispano-mexicana nos encontramos en un enorme dilema, porque yo creo que es una avenida inmensa, podríamos quizás hablar de la Castellana y Reforma, por poner un paralelismo, donde todo lo que ocurre entre gobiernos, entre sociedades civiles, entre el sector empresarial, apenas ocupa un lado de la calzada, un lado de la avenida. Yo siempre decía que llegaba a saber como embajador entre un 30 y un 40% de lo que diariamente pasaba entre España y México. Lo demás se me escapaba. Y se me escapaba positivamente, porque quería decir que había lazos horizontales trabajados desde hace muchos decenios a través de la migración, el comercio, la inversión, la cultura, los medios de comunicación. Entonces, esta avenida no la puede ni monopolizar nadie, ni la puede ocupar nadie de manera solitaria. Es verdad, y tengo que apoyarle a Francisca con esta idea de que deberíamos, como esto va creciendo y va a crecer más en el futuro, ver cómo podríamos coordinarnos, complementarnos, repartirnos el trabajo y quizás podríamos aspirar a tener una especie de federación de entidades hispano-mexicanas que trabajan en los dos lados. Falta mucho camino por recorrer. Faltaría una asociación como esta en el campo de la ciencia y la tecnología. Hay ya una especie de consejo universitario hispano-mexicano. Estamos intentando opar una especie de asociación de periodistas de opinión de los dos lados. Necesitamos una opinión renovada de nuestros dos países y fresca, porque creo que la opinión de nuestros países está un poquito anclada en elementos del pasado. No tenemos una asociación de
ONGs o entidades que hagan solidaridad o cooperación internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bienvenida a esta Cámara. Yo creo que tiene un rol a jugar porque además debería decir que para mí el sector de la pequeña y mediana empresa ha sido un poco como el sector olvidado. Se pensaba que con una gran inversión y presencia de las grandes iba a traccionar automáticamente al sector mesoempresarial. Ese sector, alguno de ellos, sí que ha hecho un esfuerzo de internacionalización en ambos sentidos, pero la cadena de valor y la cadena de producción podría todavía mejorarse mucho más si el sector mesoempresarial empieza a trabajar de una manera más unificada. Me ha encantado, hace unos días estaba en Vitoria dando una conferencia a Clima, un gran clúster vasco de empresas medioambientales, con 50 empresas de alto nivel juntas, decididas a trabajar en México y en América Latina. Y estos son los esfuerzos de esta modernidad en la relación, donde las embajadas ni los gobiernos no podemos aspirar más que a acompañar, a abrir el camino, a intentar quizás algún tipo de coordinación general, pero donde nuestras sociedades se están moviendo con una gran libertad. A mi vuelta de México me costó siempre mucho explicar cómo es la relación bilateral. Y les voy a decir que cuento a la gente, pero desde mis padres, mis hermanos, mis amigos, cuando alguien me pregunta. Yo visualizo a México desde aquí como una autopista, estamos hablando mucho de avenidas, de autopista de 2 o 3 carriles, donde por un carril viajan los problemas que tenemos las dos sociedades, problemas de corrupción, problemas de transparencia, problemas de violencia, que a veces nos dificulta tener una mirada creativa y respetuosa de nuestras sociedades. Pero nos olvidamos que en el caso mexicano, y también sería igualmente reflejable en el caso español, tenemos 50, 60, 70 millones de mexicanos realmente lanzados en la creatividad, con unas universidades de gran prestigio, empresarios realmente extraordinarios, una sociedad que ha ido educándose, creciendo, realmente es espectacular. ¿Qué podríamos decir del arte, de la cultura, de la comunicación, etcétera, etcétera? Y esto es lo que yo creo que está ganando la partida al otro. Esto es lo que creo que se está imponiendo. Hay una fuerza social, hay una fuerza institucional y política, hay una calle movilizada. Hemos visto los movimientos ciudadanos de México con una cierta sorpresa, pero que son el reflejo de lo que está pasando en nuestras sociedades. Y yo soy muy positivo y siempre creo que ese mundo va dominando y acabará imponiéndose a esa otra imagen que nos queda a veces suspendida con esas portadas violentas de los periódicos que no reflejan el estado actual de la situación de México. México, ante todo, es una gran potencia. Cuando Standard & Poor's y las grandes calificadoras ven el mundo de los años 2050, posiblemente España será un país medio del montón. Ojalá estemos bien entonces, hagamos nuestras tareas decentemente. México será quizás un país de 200 millones de personas, un país a la punta en muchas cosas, con una frontera con Estados Unidos de 3.300 kilómetros. Esto cuando lo cuentas aquí a la gente que no tiene el mapa en la cabeza, no se lo imagina. Con 11.000 kilómetros de costas, con 40 millones de niños en el sistema escolar que serán graduados, que serán profesionales dentro de unos años, con una universidad como la UNAM, que nosotros no lo tenemos entre las primeras 100 del mundo, en el puesto 50, con 300.000 estudiantes. Todo en México es grande, inmenso, plural y de un potencial extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta relación es única. A veces los gobiernos les cuesta entenderlo, los que trabajamos en las embajadas hay que tirarles un poco de las orejas a nuestras autoridades, porque esta es una relación que tiene un poder de creación y de crecimiento absolutamente enorme. Para España, México es un país absolutamente prioritario, no solamente por los datos que habéis contado, Salvador, Francisca, que están ahí, que no los voy a repetir, sino porque hay una relación entre sociedades absolutamente única. Hablamos de una historia previa a la presencia española, de un valor extraordinario. Hablamos de los 300 años, 300 y pico que compartimos, que en algunos momentos seguramente no fueron fáciles, pero que dejaron un patrimonio urbanístico, arquitectónico, cultural, económico, absolutamente impresionante. Hablamos del valor de nuestras emigraciones y de nuestro exilio, que aportó a ambas sociedades realmente una relación única y un respeto por nuestros pasados y por nuestros presentes enormes. Pero quizás nos hemos olvidado de decir el potencial actual que tiene México, económico, y lo estoy recordando porque a veces lo olvidamos, ¿no? Hoy día es el
PIB número 14 en el mundo, compitiendo con Brasil. Un crecimiento que se sitúa entre el 4 o 5 en los últimos años.